una vez más por este nuevo día que nos da, esta semana que empezamos también, Señor, y que podemos hacerlo una vez más leyendo tu palabra, Padre amado. Guíanos, instruyenos a través de ella, Señor. Danos entendimiento, haznos comprender tu voz, Señor. Te lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo número 18, en la versión Reina Valera contemporánea. El tiempo pasó. Y 3 años después la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, ve y preséntate ante Ahab, voy a hacer que llueva sobre la tierra. Elías se puso en marcha para hablar con Ahab. El hambre que azotaba a Samaria era terrible. Ese día el rey llamó a Abdías, su administrador. Abdías era un hombre profundamente temeroso del Señor. Pero cuando Jezabel mandó matar a los profetas del Señor, Abdías salvó a 100 de ellos. Formó grupos de 50 profetas y los escondió en cuevas y les proveyó pan y agua. Ahab le dijo a Abdías, voy a recorrer todo el país, busca manantiales con agua y arroyos. Tal vez encontremos un poco de pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas. De lo contrario, nos quedaremos sin bestias para recorrer el país. Lo dividiremos en dos partes. Ahab se fue por un lado y Abdías se fue por otro. En el camino, Abdías se encontró con Elías y cuando lo reconoció se inclinó de cara al suelo y le preguntó, ¿acaso no eres tú mi señor Elías? Y Elías respondió, sí, yo soy Elías, ve y dile a tu amo que aquí estoy. Pero Abdías le preguntó, ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué quieres entregar a este siervo tuyo? Si caigo en manos de Ahab me matará. Te juro por el Señor tu Dios que mi amo no ha dejado de buscarte por todos los reinos ni naciones, pero siempre le dicen que allí no estás. Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga al rey, aquí está Elías. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando yo vaya y le dé la noticia al rey, el Espíritu del Señor te llevará a otro lugar que yo no conozca. Y cuando el rey venga a buscarte, si no te halla, seguramente me matará. Este siervo tuyo teme al Señor desde que era joven. ¿Acaso no te han dicho, mi Señor, que cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor, yo escondía 100 de ellos? A 50 los puse en una cueva y a los otros 50 los puse en otra y los alimenté con pan y agua. Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga a mi amo que aquí estás. ¿Acaso quieres que me mate? Entonces Elías le dijo, te juro por el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante tu amo. Entonces Abdías fue en busca de Ahab y cuando lo encontró le dijo que el profeta Elías estaba allí y Ahab vino al encuentro de Elías. Cuando lo vio, dijo, ¿qué? ¿No eres tú el que anda perturbando a Israel? Y Elías le respondió, yo no ando perturbando a Israel, lo perturban tú y tu familia, tu padre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. Pero ordena ahora que todo el pueblo se reúne en el monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que Jezabel alimenta. Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras él. Y como el pueblo se quedó callado, Elías volvió a decirles, de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal con 450 profetas. Pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí, que corten ellos en pedazos del suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Y por mi parte, yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses y yo también invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea conocido como el verdadero Dios.
Como todo el pueblo aceptó la propuesta, Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, escojan uno de los toros y córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego. Invoquen entonces a los dioses. Los profetas tomaron el toro que se les dio y lo prepararon, y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía: griten más fuerte, recuerden que es un Dios. Tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertarlo. Ellos gritaban más fuerte, mientras se hacían cortadas en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanza hasta que la sangre bañaba el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance, hasta la hora en que se tenía que ofrecer el sacrificio y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. Entonces Elías llamó al pueblo, todo el pueblo, y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo: tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y desató el toro y lo puso sobre la leña. Y entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña. Y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez. El agua corría alrededor del altar y desde la zanja se llenó, y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó de parte del Señor fuego y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún se secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y el pueblo los capturó, y Elías los llevó al arroyo del Cisón, y allí les cortó la cabeza. Luego Elías le dijo a Acab: regresa ya a tu palacio, y come, y bebe, que viene una gran tormenta. El rey se fue a comer y a beber, mientras que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y ahí se postró en tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado: sube más arriba y mira hacia el mar. El criado subió, miró al mar y bajó a decir que no se veía nada. Cuando el profeta le ordenó que regresara 7 veces más y mirara, pero el profeta le ordenó que regresara 7 veces más y mirara, y a la séptima vez el criado dijo: veo que del mar se levanta una nube pequeña como la palma de una mano. Entonces Elías le dijo: corre, dile a Ahab que prepare su carro y se vaya, porque para que no lo ataje la tormenta. Mientras Elías decía esto, el criado, al criado, los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento. Se desató una gran tormenta, y Ahab partió de allí y se fue a Jezreel. Pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr, y llegó a Jezreel antes que el carro de Ahab. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera:
Que los dioses me castiguen y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseo de morirse. Exclamó: Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Le dijo: levántate y come. Cuando Elías despertó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo. Pero no, pero me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meholá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat. Estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso te seguiré. Y Elías le respondió: puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne
e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Un día el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército y convocó a 32 reyes aliados con su caballería y sus carros de combate y se dirigió a Samaria para atacarla y la sitió. Envió mensajeros al rey Ahab que estaba en la ciudad a que le dijeran: el rey Ben-Hadad te manda decir: tu plata y tu oro me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus hermanos y tus hermosos hijos. Y el rey de Israel le respondió: por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a tu majestad. Los mensajeros volvieron a hablar con Ahab y le dijeron: el rey Hadad ha dicho: he mandado a decirte que vas a entregarme tu plata, tu oro, lo mismo que tus mujeres y tus hijos. Prepárate, porque mañana a esta misma hora van a llegar mis siervos a registrar tu palacio y las casas de tus oficiales y se llevarán todo lo que tengas de valor. El rey de Israel convocó entonces a todos los ancianos del país y les dijo: ¿se dan cuenta de que ese rey está buscando perjudicarme? Me pidió que le entregara mis tesoros de plata, de oro y hasta mis mujeres y mis hijos, y no los negué. Los ancianos y todo el pueblo le aconsejaron: no le hagas caso, no hagas lo que te pide. Entonces Ahab respondió a los embajadores: digan a su majestad que voy a hacer lo que me pidió la primera vez, pero esto otro no lo voy a hacer. Los embajadores llevaron la respuesta a su rey y una vez más Ben-Hadad mandó a decirle: que los dioses me castiguen duramente, y más aún si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis ejércitos se lleven un puñado de sus ruinas. Y el rey de Israel les respondió: díganle a su rey que una cosa es ceñirse la espada y otra muy distinta volver victorioso del campo de batalla. Cuando Ben-Hadad recibió la respuesta de Ahab, estaba en su campamento bebiendo con los demás reyes y al instante ordenó a sus oficiales que se prepararan para atacar la ciudad. Pero un profeta fue a ver al rey Ahab de Israel y le dijo: así ha dicho el Señor: ¿ves esta gran muchedumbre? Hoy mismo voy a entregarla en tus manos para que reconozcas que yo soy el Señor. Y Ahab le preguntó: ¿a quién me ayuda? ¿Y quién me ayudará a derrotarlos? Y el profeta respondió: así ha dicho el Señor: te ayudarán los siervos de los jefes de las provincias. Pero Ahab volvió a preguntar: ¿y quién atacará primero? Y el profeta le dijo: tú atacarás primero. Entonces Ahab pasó revista a los siervos de los jefes de las provincias, y eran 232 guerreros. Luego pasó revista a todo el ejército israelita y contó 7,000 guerreros. Se pusieron en marcha al mediodía, saliendo de Samaria, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes que lo apoyaban seguían emborrachándose en sus campamentos. Los primeros en salir de la ciudad fueron los siervos de los jefes de provincias, pero Ben-Hadad había puesto espías que al ver salir soldados de Samaria corrieron a decírselo al rey. Entonces Ben-Hadad dijo: sea que vengan en son de paz o que vengan en son de guerra,
captúrenlos vivos. Los siervos de los jefes salieron de la ciudad y tras ellos salió todo el ejército y trabaron combate unos contra otros, pero los israelitas hicieron huir a los sirios y los persiguieron. Entonces el rey Ben-Hadad de Siria montó en un caballo y escapó acompañado de algunos jinetes. El rey de Israel remató a la caballería, destruyó los carros de combate y causó grandes estragos entre el ejército sirio. Luego el profeta se presentó ante Ahab y le dijo: ahora debes reagrupar tus fuerzas y pensar lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá para pelear contra ti. Por su parte, los oficiales del rey de Siria le dijeron: los dioses de los israelitas los dioses de los israelitas nos vencieron porque habitan en los montes. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, con toda seguridad los venceremos. Lo que debes hacer es quitarles el mando a los reyes y poner en su lugar a los oficiales de su ejército. También debes poner el ejército que perdiste, jinete por jinete y carro por carro. Entonces volveremos a luchar contra los israelitas en la llanura y con toda seguridad los venceremos. Y el rey siguió el consejo. Un año después, Ben-Hadad pasó revista al ejército sirio y marchó hasta Afec para pelear contra Israel. También los israelitas pasaron revista y se abastecieron de víveres y marcharon al encuentro de los sirios. Acamparon frente al campamento sirio como si fueran dos pequeños rebaños de cabras. Los sirios, en cambio, cubrían toda la llanura. Entonces el varón de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: así ha dicho el Señor, los sirios creen que yo, el Señor, soy un Dios de los montes, pero no un Dios de los valles. Pues para que todos reconozcan mi poder, y voy a poner en tus manos a ese ejército tan numeroso. Así reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Ambos ejércitos acamparon durante 7 días en el valle, uno frente al otro, y el 7º día comenzó la batalla. Ese mismo día el ejército israelita mató a 100,000 soldados sirios de infantería, y el resto del ejército sirio huyó y se refugió en la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se les vino abajo y sepultó a 27,000 soldados que habían logrado escapar. También Ben-Hadad entró en la ciudad y para salvarse iba escondiéndose de casa en casa. Entonces sus oficiales le dijeron: hemos sabido que los reyes de Israel son clementes. Si nos vestimos con cilicio y nos ponemos una soga al cuello y nos presentamos ante el rey, tal vez tengan compasión de ti y te perdonen la vida. Entonces se vistieron de cilicio y se pusieron sogas en el cuello y fueron a ver al rey. Le dijeron: tu siervo Ben-Hadad te ruega que le perdones la vida. Y Ahab respondió: si el rey vive todavía, entonces es mi hermano. Los oficiales que fueron a ver al rey Ahab tomaron como buena señal estas palabras y respondieron: tu hermano Ben-Hadad está vivo. Ahab les dijo: quiero verlo, vayan por él. Ben-Hadad se presentó entonces ante Ahab y este lo invitó a subirse a su carro. Ben-Hadad le dijo a Ahab: hoy te devuelvo las ciudades que mi padre te quitó al tuyo. Toma posesión de Damasco como mi padre lo hizo en Samaria. Y Ahab respondió:
Este es un pacto entre tú y yo, puedes irte. En ese momento uno de los profetas le pidió a uno de sus compañeros que lo golpeara, pero su compañero no quiso hacerlo. Entonces aquel profeta le dijo, puesto que no obedeciste a la palabra del Señor, en cuanto me dejes y tomes tu camino, te herirá un león. En efecto, cuando ese hombre se separó del profeta, le salió un león en el camino y lo mató. Luego el profeta vio a otro hombre y le pidió que lo hiriera, y aquel hombre obedeció, le dio un golpe y lo dejó herido. Entonces el profeta se puso una venda sobre los ojos y con ese disfraz fue y se enfrentó al rey en el camino. En el momento en que el rey pasaba, el profeta gritó y dijo, este siervo de su majestad estaba en medio de la batalla, cuando de pronto se me acercó un soldado y me entregó a un prisionero y me dijo, cuida bien a este prisionero, no lo dejes escapar. Si se escapa, tú me responderás con tu vida o me pagarás 3,000 monedas de plata. Como yo estaba muy ocupado haciendo varias cosas, el prisionero se escapó. Entonces el rey le dijo, tu sentencia es clara y tú mismo la has dictado. En este momento el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey se dio cuenta de que se trataba de uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo, así ha dicho el Señor, puesto que dejaste al hombre que yo había condenado a muerte, tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Y el rey de Israel siguió su camino y llegó a Samaria, pero iba triste y enojado. Después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria junto al palacio del rey Ahab. Y Ahab habló con Nabot y le dijo, tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbres. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que vale. Pero Nabot le respondió, que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres. Y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó, ¿qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Ahab le respondió, fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero yo se lo pagaría, pero me dijo que no me daría su viña. Entonces Jezabel le preguntó, ¿y acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos, come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Enseguida Jezabel escribió cartas a nombre de Ahab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Las cartas decían que se proclame ayuno y que Nabot comparezca ante el pueblo, que sean presentados como testigos dos sinvergüenzas que acusan a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el rey, que sea arrojado a la calle, apedreado hasta que muera. Y los ancianos, los jefes y el pueblo que allí vivía cumplieron las órdenes de Jezabel, tal y como los había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y sentándose frente a Nabot dijeron, Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el rey. Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel
para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Ahab: ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Jezreel no te quiso vender. Nabot acaba de morir. Al enterarse Ahab que Nabot de Jezreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Pero la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dijo: ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente: así ha dicho el Señor: ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Pero Ahab le replicó a Elías: al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías respondió: te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. Pero el Señor te dice: voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fueran polvo. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con Basá, hijo de Ahías, lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. En cuanto a Jezabel, tu mujer, yo, el Señor, declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier descendiente tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. En realidad, ningún otro rey fue como Ahab, incitado por Jezabel, su mujer, se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos a la manera de los amorreos, pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas. Después de que Ahab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas y allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dijo: ¿ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí? Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la gracia que le había anunciado, pero su hijo y sus descendientes sí la padecerán. 3 años transcurrieron sin que Siria e Israel estuvieran en guerra. Pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey Ahab de Israel y este dijo a sus oficiales: ¿ya no se acuerdan que Ramón de Galaad nos pertenece? Está en poder del rey de Siria y nosotros no hemos hecho nada para recuperarla. A Josafat le preguntó: ¿quieres acompañarme a recuperar Ramón de Galaad? Y Josafat le respondió: tú y yo somos hermanos, nuestros pueblos también lo son, y tu caballería y la mía es una sola. Pero te sugiero que antes consultes qué dice el Señor al respecto. Entonces el rey de Israel reunió a los 400 profetas con que contaba y les preguntó: ¿debo atacar a Ramón de Galaad o no? Los profetas le dijeron: vaya su majestad, porque el Señor entregará la ciudad en sus manos. Pero Josafat insistió: ¿queda aún algún profeta del Señor a quien podamos consultar? Y Ahab le respondió: sí, aún queda otro profeta por medio del cual podríamos consultar al Señor. Se trata de Micaías, hijo de Imla, pero me cae muy mal, aunque nunca me da palabras de aliento, sino que siempre me desanima. Como Josafat le recomendó que no hablara así, Ahab llamó entonces a uno de sus oficiales y le ordenó que fuera a buscar a Micaías, hijo de Imla, y lo llevara ante él. Mientras tanto, los dos reyes se quedaron en la plaza que está junto a la puerta de Samaria, sentados en sus tronos y ataviados con sus mantos reales. Delante de ellos los profetas les prodigaban buenos augurios. Uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó y les mostró unos cuernos de hierro que habían hecho. Y dijo: así ha dicho el Señor: con estos cuernos cornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Los demás profetas también animaban al rey y le decían:
vaya su majestad a Ramón de Galaad y atáquela. El Señor le dará la victoria y entregará la ciudad a su majestad. El mensajero que el rey mandó por Micaías lo llamó y le dijo: todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y augúrale mucho éxito. Pero Micaías respondió: juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, éste le preguntó: dime, Micaías, ¿debemos ir a atacar a Ramón de Galaad o la dejaremos en paz? Y Micaías le respondió: ve y atácala, que saldrás victorioso, el Señor te la va a entregar. Pero el rey le dijo: ¿cuántas veces tengo que decirte en el nombre del Señor que me digas solo la verdad? Entonces Micaías dijo: tuve una visión, y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo: esta gente no tiene quien le guíe. Es mejor que todos regresen a su casa en paz. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo: ¿no te lo había dicho ya? Micaías nunca me anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. Pero Micaías replicó: ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó: ¿quién incitará a Ahab para que ataque a Ramón de Galaad y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, el espíritu dijo: voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. Entonces el Señor le dijo: pues ve y hazlo pronto, indúcelos a que hagan lo que dices. Así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras, y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. En ese momento el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada al tiempo que le decía: ¿en qué momento el espíritu del Señor me abandonó para hablarte a ti? Micaías le respondió: lo sabrás cuando andes huyendo y escondiéndote de casa en casa. Entonces el rey de Israel dijo: tomen preso a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Y díganle que yo, el rey de Israel, he dicho: metan en la cárcel a este hombre, en vez de pan y agua, manténganlo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz. Pero al instante Micaías añadió: si acaso regresas en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. Escúchenlo bien, pueblos todos. El rey de Israel y el rey de Judá salieron juntos contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: voy a entrar en la batalla disfrazado, pero tú puedes usar tu misma ropa. Y el rey de Israel entró en batalla disfrazado. Pero no sabía que el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate no pelear contra ningún soldado israelita, grande o chico, sino buscar y atacar solo al rey de Israel. Así que cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron: miren, allí está el rey de Israel. Entonces el rey Josafat gritó con fuerza, y al ver los capitanes que de los carros que no era el rey de Israel, se alejaron de él. Pero un arquero lanzó una flecha al aire, y la flecha alcanzó al rey Ahab y le penetró entre las junturas de su armadura. Al sentirse herido, el rey le ordenó al cochero darse la vuelta y sacarlo del campo de batalla, porque estaba herido. Pero la batalla arreció y el rey tuvo que quedarse en su carro y hacerle frente al ejército sirio, pero la sangre corría por el fondo del carro y al caer la tarde murió. Al ponerse el sol, un pregonero clamó: regresen todos a su ciudad y a su tierra. Así fue como el rey Ahab murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Luego llevaron su carro al estanque de Samaria para lavarlo, y los perros lamieron la sangre del rey. En ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas. Así se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de Ahab. Todos los hechos de Ahab y la construcción de su palacio de marfil y todas las ciudades que mandó edificar se hallan registradas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Ahab murió y fue a reunirse
con sus antepasados, y en su lugar reinó su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá cuando Ahab llevaba 4 años de reinar sobre Israel. Y Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sura y era hija de Silhi. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre, e hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificio y quemando incienso. Pero Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Todos los hechos y las hazañas de Josafat y las guerras que libró se hallan en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba del reino de su padre, del reinado de su padre Asa. Como Edom no tenía rey, también un gobernador que fungía como había un gobernador que fungía como rey. Josafat había mandado construir naves como las de Tarsis para traer oro de Ofir, pero las naves no llegaron allá porque naufragaron en Ezión-Geber. El rey Ocosías le propuso a Josafat enviar a sus marineros con los de Josafat, pero este no aceptó. Y murió Josafat y fue reunido con sus antepasados y los sepultaron con ellos en la ciudad de su antepasado David, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y cuando Josafat llevaba 17 años de reinar en Judá. Pero Ocosías siguió el mal ejemplo de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo lo malo a los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Sirvió y adoró a Baal como antes lo había hecho su padre, y esto provocó la ira del Señor Dios de Israel. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Y Ocosías, que se había caído desde la ventana de una sala de su palacio de Samaria, desde su lecho de dolor, mandó mensajeros para consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, pues quería saber si recuperaría la salud. Pero el ángel de Dios le dijo a Elías el tisbita: ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y dile: ¿ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso? ¿Por qué van a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Así ha dicho el Señor: no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Elías se fue a su encuentro. Y cuando los mensajeros volvieron, el rey les preguntó: ¿por qué regresaron? Y ellos respondieron: encontramos a un profeta que nos dijo: regresen con el rey y díganle: así ha dicho el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey preguntó: ¿qué apariencia tenía el varón que encontraron y qué les dijo? ¿Y qué les dijo eso? Perdón. ¿Qué apariencia tenía el varón que encontraron y qué les dijo eso? Y ellos respondieron: iba vestido con pieles de animales y se ceñía con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: se trata de Elías el tisbita. Enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán subió a verlo y le dijo: varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió al capitán: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 soldados, y éste le dijo lo mismo: varón de Dios, el rey te pide que bajes pronto. Y Elías respondió: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados.
Pero el rey volvió a enviar a un tercer capitán, también con 50 soldados. Cuando éste estuvo frente a Elías, se puso de rodillas y le dijo: Varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y la de estos 50 siervos tuyos. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los dos primeros capitanes y a sus 50 soldados. Dígnate salvarme la vida si crees que vale algo. Entonces el ángel de Dios le dijo a Elías: No tengas miedo, puedes ir con él. Y Elías bajó del monte y fue a ver al rey. Cuando llegó ante él, le dijo: Tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedes consultar? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey de Israel murió tal y como Dios lo había dicho por medio de Elías. En su lugar reinó su hermano Joram, porque Ocosías no había tenido hijos. Esto sucedió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Todos los hechos de Ocosías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle: Dios me está enviando a Betel, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió: Juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel, pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel y estos le preguntaron a Eliseo: ¿Ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Eliseo le respondió: Sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí porque el Señor me está enviando a Jericó. Pero Eliseo le respondió: Juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Los dos se fueron a Jericó. En este camino se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo: ¿Ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Eliseo le respondió: Sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Luego Elías dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: Juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Los dos se fueron al Jordán. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló, y con él golpeó las aguas, y al instante éstas se abrieron, y los dos cruzaron el río en seco. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes que me separe de ti. Y Eliseo le dijo: Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió: Me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando sea yo separado de ti. De lo contrario, no te lo concederá. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Al ver esto, Eliseo exclamó: Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla.
Entonces tomó el manto, golpeó con él las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco. Al ver esto, los profetas de Jericó, que estaban en la otra orilla, dijeron: el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Luego dijeron: en Jericó tenemos 50 hombres aguerridos. Ellos pueden ir a buscar a tu maestro, pues tal vez el Espíritu del Señor lo levantó y lo ha dejado en algún monte o en algún valle. Eliseo le pidió que no hiciera nada, pero los profetas insistieron hasta que abochornado, él les permitió enviar a ellos 50 hombres a buscar a Elías, y durante 3 días lo buscaron, pero no dieron con él. Cuando regresaron, vieron a Eliseo, que estaba en Jericó, y éste les dijo: ¿acaso no les pedí que no fueran a buscarlo? En ese momento llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo: el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas y la tierra no produce nada. Eliseo le dijo: tomen una vasija nueva y échenle sal. Aquellos obedecieron y él fue a donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dijo: así ha dicho el Señor, yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad ni de muerte. Y tal como lo dijo Eliseo ese día, las aguas de Jericó quedaron sanas hasta el día de hoy. Tiempo después, Eliseo salió de allí y se dirigió a Betel. En el camino salieron de la ciudad unos muchachos que burlones le gritaban: sube, viejo calvo, sube. Eliseo volvió la vista y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese momento salieron del monte unos osos, los cuales despedazaron a 42 de ellos. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego a Samaria. Joram, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel cuando Josafat tenía 18 años de reinar sobre Judá y reinó 12 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no al grado de su padre y su madre, pues quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se entregó a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. El rey Mesa de Moab poseía muchos rebaños y entregaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros. Pero a la muerte de Ahab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a todo Israel. Luego mandó a decir al rey Josafat de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Me acompañarás a luchar contra Moab? Y Josafat respondió: por supuesto que iré. Tú eres como si fuera yo mismo. Tu pueblo es como mi pueblo y tus caballos son como los míos. ¿Qué camino tomaremos? Y Joram respondió: tomaremos el camino del desierto de Edom. Fue así como el rey de Israel y el rey de Judá, junto con el rey de Edom, tomaron el camino del desierto, pero después de 7 días les faltó agua para el ejército y para la pesca. Entonces el rey de Israel dijo: vaya, el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat dijo: ¿no hay por aquí algún profeta del Señor? Podríamos consultarlo por medio de él. Uno de los oficiales del rey de Israel respondió: por aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era ayudante de Elías. Y Josafat dijo: en él habrá palabra del Señor. Y los 3 reyes fueron a verlo.
Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo que ver contigo? Anda a ver los profetas de tu padre y de tu madre. Pero el rey de Israel le respondió: No, no voy a ir con ellos. El Señor nos ha reunido a nosotros tres para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo dijo entonces: Juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia me encuentro, que de no ser por el respeto que le debo al rey Josafat, rey de Judá, a ti ni siquiera te dirigiría la palabra, la mirada. Pero bueno, tráigame un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: Así ha dicho el Señor: caben en este valle muchos estanques. Y el Señor también ha dicho: aunque ustedes no vean ningún viento ni ninguna lluvia, este valle se llenará de agua y beberán ustedes y sus bestias y su ganado. Esto a los ojos del Señor no es nada difícil. También va a poner a los moabitas en las manos de ustedes. Y ustedes destruirán todas sus bellas ciudades fortificadas y talarán todo árbol frondoso, cegarán todos los pozos y sembrarán de piedras todos los campos arables. Al día siguiente por la mañana, a la hora del sacrificio, un repentino aluvión llegó desde Edom y toda esa región se inundó. Y al saber los de Moab que los reyes se disponían a atacarlos, todos ellos se juntaron, desde los que apenas podían ponerse la armadura hasta los más experimentados, y tomaron sus puestos en la frontera. Y al día siguiente, cuando los moabitas se levantaron, vieron a la distancia que el reflejo del sol sobre las aguas las hacía verse rojas como sangre. Entonces gritaron: Esto es la sangre de una batalla. Seguramente los reyes han luchado entre sí y han matado a sus propios compañeros. Vamos, moabitas, al fortín. Pero cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, estos se levantaron, estos se levantaron, los israelitas, y los atacaron. Y aunque los moabitas trataron de huir, los israelitas los persiguieron y los mataron. Y asolaron las ciudades, y en todos los campos fértiles esparcieron piedras, y cegaron también todos los pozos, y derribaron todos los árboles frondosos. Solo quedaron piedras que parece, porque los honderos rodearon esa ciudad y la destruyeron. Cuando el rey de Moab vio que había perdido la batalla, tomó consigo a 700 hombres hábiles con la espada y quiso atacar al rey de Edom, pero no lo consiguió. Entonces tomó a su primogénito, el que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y fue tan grande el enojo contra Israel que estos decidieron retirarse y volver a su tierra. La viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: Mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis dos hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿Y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda dijo: Esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: Ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos. Conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que no había más vasijas, el aceite se terminó.
Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y este le dijo, ahora ve y vende ese aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. En cierta ocasión una mujer importante de Sunem invitó a Eliseo a comer a su casa y cada vez que Eliseo pasaba por allí la mujer insistía en que se quedara a comer. A su marido le dijo, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Pues de que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Deberíamos hacerle un pequeño aposento en la azotea y poner allí una cama y una mesa y una silla y un candelero para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Un día en que Eliseo pasó por allí, se quedó a dormir en el aposento, pero le dijo a Gehazi, Gehazi, Gehazi más bien, su criado, llama a la tsunamita. Gehazi lo llamó y cuando ella se presentó ante Eliseo, dirigiéndose a Gehazi, dijo, esta mujer ha sido muy amable con nosotros, pregúntale qué quiere que haga yo en su favor. Necesita que hable por ella al rey o al general del ejército. Y la mujer respondió, en medio de mi pueblo yo vivo como una reina. Pero Eliseo insistió, entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y Gehazi respondió, su marido ya es anciano y ella no tiene hijos todavía. Eliseo le ordenó entonces a su criado que la llamara. Gehazi la llamó y cuando ella se detuvo a la puerta, Eliseo le dijo, dentro de un año, por estos días, tendrás un hijo en tus brazos. Pero ella protestó, no, mi señor varón de Dios, no te burles de esta sierva tuya. Sin embargo, la mujer concibió y un año después, por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio a luz un hijo. El niño creció, pero un día se fue a ver a su padre que andaba con los segadores y de pronto gritó, Padre, mi cabeza, me duele la cabeza. Enseguida el padre ordenó que uno de sus criados, a unos criados que lo llevara con su madre. El criado así lo hizo, pero al mediodía, mientras el niño estaba sentado en el regazo de su madre, murió. Entonces ella subió al aposento del varón de Dios, lo puso en la cama y cerrando la puerta salió de allí. Luego fue a llamar a su marido y le dijo, te ruego que me prestes uno de los criados y una de tus asnas. Quiero ir corriendo a ver al varón de Dios para que regrese. Pero su marido objetó, ¿y para qué vas a verlo hoy si no es luna nueva ni día de reposo? Pero ella simplemente se despidió. Mandó aparejar el asna y le dijo al criado, en marcha, tú nos diriges, pero no te detengas en el camino a menos que yo te lo ordene. Y así la mujer partió y fue al monte Carmelo donde estaba el varón de Dios. Y cuando éste la vio a la distancia, le dijo a su criado que así, aquí viene la tsunamita. Hazme el favor de ir corriendo a recibirla y pregúntale cómo está ella y su marido y su hijo. Ella respondió que estaban bien, pero en cuanto llegó al monte donde estaba el varón de Dios, se arrojó a sus pies. Que así se acercó y trató de levantarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, que se encuentra muy amargada, pero el Señor no me ha dicho qué es lo que le pasa, sino que me ha encubierto el motivo. Entonces ella dijo, ¿acaso yo le pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije más bien que no te burlaras de mí? Entonces Eliseo le dijo a Gehazi, cíñete la ropa, toma mi bastón y ponte en marcha. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Al llegar, pon mi bastón sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño le dijo, juro por el Señor y por la vida, por tu vida, que no voy a dejarte aquí. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Gehazi, que se había adelantado, llegó y puso el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no daba señales de vida. Así que Gehazi se había vuelto para encontrarse con Eliseo y cuando lo encontró le dijo, el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a su casa, el niño yacía tendido sobre la cama, sin vida. Entonces Eliseo entró y cerró la puerta tras de sí y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, untando boca con boca, ojos con ojos y manos con manos. Así se mantuvo tendido sobre el niño hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Luego Eliseo se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro de la casa, y después volvió a subirse a la cama y se tendió otra vez sobre el niño. En ese momento el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos.
Entonces Eliseo llamó a Gehazi y le ordenó que llamara a la tsunamita. Gehazi la llamó y cuando ella entró, Eliseo le dijo, toma a tu hijo. La mujer entró sin levantar el rostro y sin levantar el rostro se arrojó a los pies de Eliseo. Y después de esto tomó a su hijo y se fue. Cuando Eliseo volvió a Gilgal, se encontró con que había una grave hambruna en la región. Como los otros profetas estaban con él, le ordenó a su criado, pon una olla grande y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y halló una planta parecida a una parra silvestre. Llenó su manto con los frutos de ella, de esta planta, y regresó. Y al llegar, cortó los frutos y los echó en la olla del guisado, sin saber qué clase de frutos eran. Después se sirvió el guisado para que comieran los profetas, pero en cuanto ellos lo probaron, dijeron, varón de Dios, lo que hay en la olla nos va a matar. Y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo pidió que le trajeran harina. Luego de esparcirla en la olla, dijo, ya pueden dar de comer a la gente. Y no hubo nada en la olla que hiciera daño. Llegó entonces un hombre de Baal, Salisá, que trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo todavía en su espiga. Eliseo ordenó a su criado que diera de comer a la gente, pero su criado respondió, ¿cómo voy a ofrecer solo esto a 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir, dale a la gente de comer, que el Señor ha dicho, comerán y hasta sobrará. Entonces Gehazi puso lo que tenía delante de ellos y conforme a la palabra del Señor, ellos comieron y hasta les sobró. Dios, te damos gracias por este rato que pasamos acá, empezando esta semana, este día, Señor, y recordando estos prodigios, estos hechos grandes, maravillosos que hiciste por mano de Elías y de Eliseo, Señor. Tú sigues siendo el mismo, Señor, y puedes hacer maravillas y cosas grandes también a través de tus siervos hoy en día, mi Dios. Somos tus siervos, somos tus hijos, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre amado, para que nos uses para honra y gloria de tu nombre, Señor Jesús. Que tu reino sea extendido en esta generación en la que estamos viviendo. Usa nuestra vida, Padre Celestial. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.